Saludos para todos hoy. Gracias por acompañarme en este tu canal Tu Comida, Tu Medicina. Comer sano no tiene que ser aburrido o desabrido. Todo lo contrario, puede y debe ser delicioso, a la par que nutre tu cuerpo mientras disfrutes de su agradable sabor. Por eso hoy les traigo la receta de 2 deliciosos saludables aperitivos que puedes preparar en cualquier ocasión especial, brunch o simplemente si se te apetece un snack. Empezaremos con una sabrosa bruschetta italiana, un aperitivo extremadamente delicioso, lleno de sabor, preparados con tomates frescos, aceite de oliva, ajo, gran aporte de antioxidantes. Además, unos apetitosos mini quiche sin corteza, llenos de proteína, recién horneados, el bocadito que estás buscando, fácil de preparar. Definitivamente una mejor opción a los congelados, llenos de preservantes dañinos para la salud. ¿Te interesa? Toma nota. Para preparar esta rica saludable bruschetta, primero tostaremos el pan baguette, al cual le hemos puesto un poquito de mantequilla en cada lado para que se doren bien y agarren un rico sabor. Yo estoy usando pan baguette integral, que es más saludable que el pan blanco regular, o pueden usar pan sourdough si prefieren. Y bueno, solo tienen que cortar los tomates en cuadritos pequeños, a los cuales les hemos sacado las pepas. Agreguen sal y pimienta al gusto y el ajo molido. Mezclen bien, luego el aceite de oliva extra virgen son 2 o 3 cucharadas y el vinagre balsámico 1 cucharada. Al final agregaremos la albahaca fresca que hemos picado bien y prácticamente esto ya está listo. Este pequeño aperitivo tiene grandes beneficios para la salud, gracias al tomate que es una gran fuente de potasio y vitamina C. Además, es una gran fuente de antioxidantes, baja la presión arterial y fortalece el sistema inmune. Esto, agregado al aceite de oliva, grasa saludable y el ajo que te ayuda a bajar el colesterol, lo convierten en un gran aperitivo que te aseguro te convertirá en tu favorito. Sirven esta mezcla de tomate sobre los panes tostados y a disfrutar de esta bruschetta llena de sabor. Para preparar estos mini quiche sin corteza, pongan los huevos que pide la receta en un bol, pongan sal y pimienta al gusto y una cucharada de agua o si no de leche, la leche que más les guste. Bátanlo bien y de ahí agreguen perejil picado y a mezclar. En un molde para hacer mini muffins, coloquen los pimientos rojos picados en cada uno de estos y de ahí agregaremos pacientemente la mezcla de los huevos que hicimos anteriormente y luego al final colocaremos queso rallado encima y cuando termine todo llévenlo al horno a cocinar por unos 18 a 20 minutos hasta que estén listos. Este aperitivo es el bocadito perfecto, ya que este quiche no tiene corteza, lo que lo hace menos calórico, está lleno de proteína. Además, tú puedes escoger las verduras que más te gusten, ya sean espinacas como para hacerlo como un quiche a la florentina o simplemente con pimientos como hice yo. ¿Te animas a probarlos? Prepara estas deliciosas recetas y disfrútalas tanto como lo hago yo. Y recuerda, comer saludable es posible si decides escoger mejores opciones, prestando atención a los ingredientes que usas. Y con estas recetas te aseguro conseguirás lograrlo. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, les mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.